Hola chicos y chicas, mis Diego Nutrifix, bienvenidos aquí a otro video aquí en mi canal, dándole siempre las gracias, la gloria y la honra a Dios, las gracias por tenernos aquí nuevamente. Y en este video les voy a hablar de los 10 beneficios de la canela, como les había prometido en el video anterior, que iba a hablar de cada uno de esos productos que bajan el azúcar individualmente. Empezamos con la canela. Aquí les voy a hablar de los mejores 10 beneficios de la canela que pocos saben y que debes conocer ahora mismo. Pero antes de comenzar, te pido que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, que le des like, ya que eso me ayudaría muchísimo a crecer y a seguir creciendo y aumentando la comunidad para que YouTube me siga recomendando. Comentar qué te pareció el video, si ya conocías estos beneficios, si no los conocías, y comentar y compartir con alguien, con familiares o amigos tuyos, o a alguien que le pueda servir este contenido, ya que la idea pues es expandirnos y compartir y llegar a la mayoría de personas para que todas las personas sepan estos secretos. Y bueno, también recordarles que próximamente va a salir mi video de los 7 mejores alimentos que no deben faltar en tu mesa o en tu hogar. Así que pendientes por allá, voy a estar publicando en mis historias destacadas de Instagram. Y también por aquí, cuando salga, también voy a dejar comentario fijado y también en mi canal de Telegram. Así que únanse también a mi canal de Telegram. Voy a dejar el link en la descripción para que se unan a mi canal de Telegram. Y ya que por allá también voy a estar publicando mi video cuando salga. Y bueno, sin más que decir, comencemos con el video. La canela, un alimento fácil, económico y rápido de encontrar, tanto de preparar como de encontrar, ya que en cualquier tienda o cualquier supermercado venden canela, la canela molida, ¿no? La canela molida que viene en polvo. La puedes encontrar fácilmente en cualquier tienda o supermercado, en la tienda del barrio, la de la esquina, supermercado, mercado, almacenes grandes de cadena. En cualquier lado la puedes encontrar y seguramente ya habrás escuchado de la canela y ya habrás incluso probado la canela, pero no conocías estos beneficios de los que te voy a hablar ahora. Entonces ahora te voy a hablar de los 10 beneficios de la canela que pocos saben y que debes conocer ahora mismo. Entonces, número 1, previene el hongo cándida. La canela es muy poderosa en la medicina natural y en el cuerpo humano, ya que uno de sus beneficios es que elimina la candidiasis por completo, detiene el crecimiento y mejora las molestias digestivas e infecciones de todo tipo que pueda causar este tipo de hongo, que es un hongo, la cándida, es un hongo, ya que tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas y antimicrobianas, pero de eso te voy a hablar más adelante. Con todas esas propiedades que tiene, evita la candidiasis y hace que se elimine totalmente el hongo de la cándida. Así que la canela es muy efectiva para combatir este tipo de hongo y las infecciones digestivas y las molestias digestivas e infecciones que se puedan causar por esta, como ya dije, y la depresión y ansiedad que esto pueda causar. Así que la canela es muy efectiva para la cándida. Así que prepárate canela y consume canela para evitar esto, porque de vez en cuando pues necesitamos una limpieza de hongos, porque pues hongos tenemos en todo el cuerpo, sino que hay que evitar que avancen, ¿no? Entonces de vez en cuando es bueno hacer una limpieza de general y pues consumir canela para evitar este tipo de cosas y alimentarnos y mejorar nuestra salud. Tanto para prevenir como para curar es buena la canela para este tipo de hongo que es la cándida. Y bueno, ese fue el primer beneficio. Ahora voy a hablar del segundo beneficio, que es mejora la función cerebral. La canela es muy rica en antioxidantes, lo cual es muy útil si uno quiere preservar la función cerebral, ya que hay investigaciones que muestran que la canela puede mejorar todo tipo de condiciones en el cerebro, por ejemplo, defendernos de trastornos neurológicos, neuropatías, o trastornos neurológicos,
degenerativos como el Parkinson, el Alzheimer, la circulación y mucho más, ya que la canela se ha visto que puede mejorar esta función y puede preservar todo lo que tenga que ver con el cerebro y la función cerebral. Así que esto, la función cerebral y la memoria, así que esto es muy importante. La canela también sirve para esto, así que ya que tiene antioxidantes y según la escala de ORAC, la canela ocupa el tercer puesto. El ORAC es la escala que hace la medicina para determinar la mayor cantidad de antioxidantes que tiene cada alimento, y pues la canela ocupa el tercer lugar. Entonces tiene una gran cantidad de antioxidantes, los cuales son benéficos para ti, pero ya te voy a hablar más adelantico de los antioxidantes. Así que por ahora quédate con esto, que sirve para preservar la función cerebral. El tercer beneficio, que es ayuda a mejorar el azúcar. Seguramente esto ya lo has escuchado, que ayuda a mejorar el azúcar. Seguro ya habrás escuchado esto, que sirve para prevenir o para curar una diabetes. Según lo que tengo en los apuntes, es eso. O sea, sirve para este tipo de condiciones. Tanto para los suplementos, ya que muchos suplementos dietéticos están agregando canela para mejorar la diabetes y para mejorar muchas otras cosas, ya que la canela molida ayuda a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre que se van acumulando. Y pues tomar canela a diario sirve para controlar este problema, tanto para prevenir como si ya padeces de azúcar alta o de diabetes, te ayuda a bajar radicalmente estos niveles de azúcar en la sangre, ya que el consumo diario de la canela, horas después de su consumo, en un tecito, que te preparas un tecito y haces media tacita de canela molida, se le echas al té o algún jugo, y está comprobado que después, que a las horas de haberla consumido, la canela molida puede ayudar mucho a bajar el azúcar, o sea, a estabilizar el azúcar y a disminuirlo si tienes azúcar alta o tienes diabetes. Así que prueba la canela, ya que te puede ayudar con este tipo de condición, y también ayuda con todo tipo de marcadores relacionados con la diabetes, o sea, para que marques, para que la glucosa, cuando si utilizas ese aparatico que es de chuzar para medir la glucosa en sangre, esto cuando lo marques alto al consumir canela, verás que esto se va a ayudar ayudar bastante a disminuir, para que no sigas teniendo este problema. Así que la canela es muy buena para eso, está comprobado que para el azúcar. De hecho, muchos de los medicamentos y suplementos tienen canela, pero pues puedes consumir la canela sin generar ese efecto secundario que trae las pastillas y todo eso. Entonces, consumir canela junto con hacer ejercicio sirve tanto para bajar el azúcar como para prevenir ese tipo de problemas. Entonces, consume canela molida regularmente. Ese fue el tercer beneficio. Ahora, el cuarto beneficio de la canela molida, que el cuarto beneficio es que combate las infecciones bacterianas o de virus, ya que pues ahorita pues voy a hablarte de las propiedades y componentes que tiene la canela. Es importantísimo actualmente y desde siempre ha sido importante mantener un sistema inmunológico fuerte, ya que es el que nos defiende de todos los posibles virus o bacterias que hay en el ambiente o en el lugar, en todos los espacios. Es muy importante mantener un sistema inmunológico fuerte, y la canela nos ayuda con todo esto, ya que eso es lo que todas las personas queremos, que estar con un sistema inmunológico fuerte y sanos. Entonces la canela nos ayuda con todo esto, ya que tiene componentes antimicrobianos, antibióticos, antifúngicos y antivirales. También es un poderoso antiviral que también sirve para bajar la carga viral de los virus. Pues con todo este problema que hubo, no, el COVID y eso, la canela era junto con el ajo, la canela era muy útil, porque era un poderoso también antiviral, con sus propiedades antivirales que tiene.
Entonces era muy importante estar consumiendo lo que era frutas, verduras y obviamente la canela molida y las especies como el ajo y la cebolla roja, la cebolla morada. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que la canela, con sus propiedades antivirales, antifúngicas y antimicrobianas y antibióticas, sirve para mantener un sistema inmunológico fuerte y a subir las defensas, que es lo que queremos para mantenernos sanos. Así que la canela es muy útil para esto. Así que si tomas canela a diario o regularmente, podrás obtener todos estos beneficios, incluso los compuestos fenólicos de su aceite, del aceite esencial de canela, también ayudan a estimular el sistema inmunológico. Tiene compuestos fenólicos estimuladores para aumentar el sistema inmunológico, para mantenerlo sano y fuerte, como ya te acabé de decir. Y si la consumes a diario, pues podrás gozar de todos estos beneficios. Así que consume canela para mantenerte un sistema inmunológico fuerte y sano y que no nos estén atacando las bacterias ni los virus. Así que ya sabes, consume canela molida, si puedes diariamente o por lo menos regularmente, para poder obtener para poder empaparte y poder tener y poder gozar de todos esos beneficios que tiene la canela. Bueno, ese fue el cuarto beneficio. Ahora vamos con el quinto, que es la cantidad de antioxidantes, lo que te decía ahorita. Ahorita te voy a hablar de los antioxidantes. Son muy importantes para el cuerpo humano. Los antioxidantes son muy importantes para el cuerpo humano, ya que son sustancias que antioxidan, valga la redundancia, o antienvejecen tu cuerpo. Son sustancias antienvejecimiento, por así decirlo. La canela está llena de antioxidantes y reduce el daño de producir radicales libres. Es decir, lo que se encuentra en el estrés oxidativo que están las células expuestas diariamente, y pues solamente con el paso del tiempo, la canela te ayuda a con su gran cantidad de antioxidantes, te ayuda a liberar todo ese, o sea, te ayuda a promover ese antioxidante y te ayuda a antienvejecer tu cuerpo, o sea, para que se ralentice el proceso de envejecimiento y que tus células se mantengan fuertes y jóvenes, ya que pues no están sometidas al estrés oxidativo que sea los que se exponen diariamente con los radicales libres, ya sea por el sol o por otros tipos de consecuencias. Así que la canela es muy buena para esto. Eso es lo que te causa el antienvejecimiento, a mantener las células con antienvejecimiento. Te ayuda a prevenir lo que es arrugas y que te envejezcas y que acelere el envejecimiento y las enfermedades. O sea, al consumir canela ralentizas el proceso de envejecimiento y las enfermedades. Así que toma canela diariamente para mejorar tu salud, en un tecito de canela todos los días para para mejorar tu salud, la circulación, la glucosa y mucho más, como de lo que ya te he hablado. Así que, como ya te hablé, pues la canela ocupa el tercer lugar en la escala de ORA, que es la de medición de los alimentos con más antioxidantes. Así que consume canela, ya que te ayuda a mantener tus células fuertes y protegerte de los radicales libres, para que ya que sus poderosos propiedades tienen muchas sustancias que antioxidan y evitan el antienvejecimiento de tus células, para que no te salgan arrugas y se ralentice el proceso de envejecimiento. Y así que consume la canela diariamente. Bueno, este fue el quinto beneficio, que es alta en antioxidantes, como ya te dije, pues sustancias muy importantes para antienvejecer tu cuerpo, para que se ralentice ese proceso de envejecimiento de tu cuerpo. Así que vamos con el sexto beneficio ahora, que es que protege tu corazón. La canela también te ayuda a proteger tu corazón y mantenerlo sano, ya que te ayuda a reducir muchos de los factores de riesgo y enfermedades cardíacas, como los altos niveles de colesterol, triglicéridos, azúcar, presión arterial alta, que pues de hecho, dicho sea de paso, pues te ayuda a controlarla. Así que si sufres de presión alta, puedes consumir canela para ayudarte. Pues no te la va a bajar de una manera exponencial, pero sí te va a ayudar a mantenerla y a regularla en sus valores normales, que es lo que buscamos. Así que la canela sirve para todo esto y para
mantener tu presión arterial en los valores normales y para evitar todo tipo de factores de riesgo de enfermedades cardíacas como las que ya te mencioné, que son el colesterol alto, triglicéridos, azúcar y presión arterial alta. Así que la canela te sirve para todo esto, para controlarla, para controlar todos esos factores y combatir infartos o enfermedades del corazón y todo lo que tenga que ver con la circulación. Así que la canela es muy importante para esto, porque evita los factores de riesgo que causan los infartos, que es la causa número 1 de muerte a nivel mundial. Así que consume canela para tu salud y prevenir todo este tipo de factores de riesgo. Siempre una ayuda es muy buena y pues qué mejor que con la canela que es muy buena y muy útil para esto. Y pues para evitar todo ese tipo de enfermedades cardíacas. Y pues este fue el sexto beneficio. Ahora vamos con el séptimo beneficio, que disminuye el riesgo de cáncer. La canela tiene tiene compuestos y propiedades anticancerígenas que previenen el daño del ADN y las mutaciones celulares como tumores, etc. Hay estudios médicos que muestran que los beneficios de la canela provienen de un compuesto llamado cinamaldehído, que es un tipo de compuesto que básicamente lo que hace es inhibir o controlar el crecimiento de tumores y protege las células del daño celular y del daño del ADN. Hay efectos muy impresionantes que se han visto con el cáncer de colon, cáncer de mama y otros tipos de cáncer, ya que la canela, con este compuesto del cinamaldehído, ayuda a detener y a inhibir el crecimiento de células cancerígenas y tumorales. Así que es muy beneficioso para este aspecto. Así que consume, así que ¿por qué no consumir, por qué no utilizarla para mejorar tu salud? Ya que tiene beneficios contra el cáncer muy buenos. Y pues los beneficios que ya anteriormente te acabé de mencionar. Así que consume canela regularmente, por lo que ya te hablé anteriormente también de los antioxidantes y lo del cáncer y lo de las enfermedades del corazón y todos los beneficios de los que te he hablado. Así que es muy importante que consumas canela a diario o regularmente. Y es un alimento que es baratísimo, no le toca pagar mucho, no es difícil de encontrar ni es difícil de preparar. Entonces simplemente la compras, la pones en un tecito o en un jugo, le echas así canela y lo consumes. Fácil de usar y económico. Es un alimento muy económico. Y pues ahora vamos con el octavo beneficio, que es mejora la salud de la piel. La canela tiene con sus propiedades antibióticas, antimicrobianas y antifúngicas, obviamente previene y protege la irritación o las reacciones alérgicas de la piel, ¿no? Y promueve la salud de tu piel, ya que también puede ayudar a evitar la irritación y todas esas molestias alérgicas que a veces son demasiado molestas, ¿no? Así que pues también puedes conseguir el aceite de canela y untártelo. Pero pues si la consumes regularmente estarás viendo estos beneficios en tu piel, ya que deja tu piel lisa, sin ningún tipo de irritación, deja sus propiedades antimicrobianas. Entonces pues consume la canela para también mantener sana tu piel, que es muy importante. Y pues ahora vamos con el noveno beneficio, que es reducir los síntomas de alergias, que va ligado con el anterior beneficio, pero el anterior beneficio era más que todo para la parte de irritaciones o alergias de la piel. Este es para todo tipo de alergias. La canela ayuda a reducir todas las alergias en general. El que consume canela a diario reduce la inflamación, reduce las reacciones alérgicas y produce estamina del cuerpo, que es la que se encarga de controlar este tipo de inflamaciones y de reacciones alérgicas y controlarlas. Así que la canela es muy beneficiosa para esto. Y pues las alergias, muchas personas sufren de este tipo de cosas, de condiciones, de alergias por alguna cosa u otra, el polvo o alimentos o en fin, de puede ser por cualquier causa la alergia y la canela te puede ayudar demasiado con este tipo
de condición o de problema. Así que consúmela a diario. Y pues finalmente el número 10 es la higiene oral. Te ayuda con la higiene oral, pero la canela también te ayuda a promover tu salud bucal y tu higiene oral, gracias a sus propiedades antibacterianas, anticaries, antifúngicas y anti-mal aliento, antiinfecciones y antiinfecciones. La canela te protege incluso con problemas de la boca o de la salud bucal. Así que consume la canela diariamente en un tecito o regularmente. Si se puede ser diario a diario mucho mejor, porque ya viste todos los beneficios que tiene la canela. Y es un alimento económico y barato y fácil de encontrar y fácil de preparar. No es nada del otro mundo. Así que ya sabes, consume canela para mejorar tu salud y mantener tu cuerpo sano, mantenerte sano y saludable. Obviamente también complementándolo con un buen ejercicio. Y pues chicos y chicas, Diego Nutrifis, esto es todo por el video de hoy. Gracias por ver el video hasta el final. Se hizo un poco largo el video porque pues son 10 beneficios. Se hizo un poco extenso, pero espero que te haya quedado claro y que hayas entendido los beneficios y para qué se usa la canela y los usos que tiene la canela para tu salud. Espero te haya gustado el video. No olvides darle like, suscribirte para que YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube me siga recomendando, como ya te mencioné al principio. Y comentar qué te pareció el video, si ya sabías que la canela tenía estos usos. Y compartirlo con amigos y familiares para que estén enterados también de este tema y de los maravillosos beneficios que tiene esta especia que es la canela molida. Así que un gran saludo a todos y que Dios me los siga bendiciendo hoy y siempre. Un abrazo y hasta luego.